Ok, bueno, vamos a hablar una breve introducción previa a lo que viene siendo el uso de los amplificadores en su modo de transistor BJT con AC. Para esto vamos a hacer uso de un modelo que se llama el modelo de resistencia de emisor o RE para el transistor BJT. Este modelo de resistencia de emisor básicamente consiste en generar como un circuito equivalente, el cual va a, va a considerar algunos elementos de impedancias y de comportamientos de corriente para el transistor. Entonces, primero que nada tenemos que entender la configuración del transistor básica. Pues tiene los componentes déjenme ver, dibujo aquí el transistor. Tiene los componentes de las terminales, ¿sí? Que viene siendo la terminal de base, colector y emisor, ¿sí? Recordemos que en este caso la base, colector y emisor, por lo menos para un NPN, ¿no? ¿Sí? Que es la configuración más sencilla. Entonces fíjense, aquí la terminal de base y emisor, para empezar, esta terminal hace referencia a un diodo polarizado en directa, ¿sí? De hecho, por eso decimos que la caída de tensión de esta terminal es de 0.7 volts. Ok, bueno, vamos a partir de algunas de las características principales de los comportamientos del transistor, ¿no? Otro elemento de interés es dentro de esta región es la curva característica de la entrada de esta configuración. Entonces, de lo que viene siendo el voltaje base emisor, ¿sí? Cómo se comporta respecto a una corriente de emisor, ¿sí? Entonces, básicamente tiene esta forma, ¿sí? Eh, Ahora, normalmente se hace un análisis o se puede llegar a hacer un análisis de qué tanto afectan los términos del voltaje colector emisor para esta configuración, pero realmente la afectación es muy pequeña, ¿sí? O sea, si nosotros variáramos el voltaje colector emisor para esta curva característica, pues casi no variaría, ¿no? Por eso estoy tratando de hacerlo como que haya una pequeña apertura en términos de una región de la curva, pero realmente es insignificativa, ¿no? Por lo tanto, vamos a considerar como que la curva original en la curva de transferencia de la entrada es puramente la región de la verde. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues simplemente quiere decir que la caída de tensión generada por la región de colector a emisor, como se menciona, ¿sí? O sea, este voltaje colector emisor, ¿sí? Impacta de alguna manera, o sea, la caída de tensión impacta a la caída de tensión del base emisor, ¿sí? Como les comento, esto no tiene como mucha profundidad en términos de que no lo vamos a estar considerando, ¿no? Pero es importante mencionar la curva de transferencia o la curva de característica, ¿no? Entonces, fíjense, aquí podríamos hacer un primer acercamiento al modelo en donde podríamos dibujar un diodo, ¿sí? Vamos a dibujar esta como la terminal de emisor, ¿ok? Y aquí vamos a dibujar un elemento que vendría siendo una fuente dependiente, perdón, ¿sí? Y este podría ser un circuito equivalente. Obviamente, esta siendo la terminal del emisor para esta configuración, esta siendo la terminal de base y esta siendo la terminal de colector, ¿sí? Esta fuente de corriente independiente tendría una capacidad de corriente de beta veces IB, o sea, depende de beta y depende de IB, ¿sí? Viendo el trazo de malla de corrientes, esta sería la corriente del emisor, esta sería la corriente del colector, ¿sí? Y esta sería la corriente de base, ¿ok? También haciendo referencia a la curva característica de la parte de la salida, estaríamos teniendo un comportamiento más lineal. De hecho, a pesar de que podríamos agarrar una curva como de la región o el comportamiento que tiene que ver con la región del diodo en inversa,
realmente es que podríamos, digamos, como equipararlos a rectas, ¿no? Entonces en este caso lo que podríamos hacer sería, en vez de dibujar estas curvas, pues dibujar así como rectas, ¿no? Entonces en este caso, aquí me pasé, dibujarlas como rectas, ¿sí? En donde estas rectas sean valores constantes de corriente, ¿sí? Obviamente de colector, bueno, aquí no puse el eje, aquí sería corriente de colector y aquí sería voltaje colector emisor. Entonces fíjense aquí, a medida que yo incremento el voltaje colector emisor, la corriente de colector se mantiene constante. ¿Por qué? Porque la corriente de colector al final del día depende solo de una cosa, depende de la corriente de base. Entonces, a medida que yo incremente la beta o la corriente de base, pues obviamente la corriente de colector sube o baja, ¿no? Entonces aquí puede desplazarse hacia arriba o puede desplazarse hacia abajo, ¿no? Todas las líneas de color verde oscuro, pues son valores que podría llegar a tomar el sistema, ¿sí? Entonces ahí tenemos como un primer acercamiento a un modelo equivalente. Sin embargo, el diodo ya hemos visto que nos representa algunas de las problemáticas clásicas con la función exponencial y desde el punto de vista matemático no es muy conveniente. Por lo tanto, se presenta un siguiente acercamiento que viene siendo la siguiente configuración. Se determina una corriente y voltaje determinado para así poder encontrar una resistencia constante y tendríamos ahora esta configuración, que lo que hacemos es cambiamos el diodo, pero ahora lo ponemos como una resistencia. En este caso tenemos otra vez la corriente emisor, ¿sí? Igual, ¿no? La corriente de colector, ¿sí? Y la corriente de base a la entrada. La fuente vale lo mismo, beta veces IB, ¿sí? Aquí la parte interesante es esta resistencia, ¿sí? Esta resistencia que es R minúscula E y por esta el nombre del modelo que tiene un valor determinado, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante cómo calcularlo, pero es una resistencia que nos va a servir como un valor resistivo equivalente al modelo. Ahora, cuando hablamos de resistencias en términos de las curvas, lo que podemos ver son pendientes. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es como linealizando esta región de trabajo de la primera curva, la estamos como linealizando de una manera similar a esto, ¿no? En donde esta sería la pendiente de R minúscula E. O sea, la naranja sería el comportamiento de la resistencia, el verde el del diodo. Siempre que hacemos modelos, pues siempre estamos dejando llevar algo o dejando pasar algo de precisión, ¿no? De nuestros sistemas. Bueno, siguiente paso del modelo equivalente es la separación de las impedancias. ¿Ok? Para esto la propuesta es separar las impedancias de entrada, ¿sí? Y nos queda algo así el modelo. ¿Ok? Tenemos otra vez la fuente de corriente dependiente y tenemos en este caso las terminales, que ahora sí cambia poquito, por lo menos en la nomenclatura, digo en el diagrama físico. Esta es la base, la pongo de los dos lados, este es el colector y esta es la base, perdón. Estos dos de abajo es emisor y emisor. ¿Okay? Es el mismo, ¿no? Nada más que lo estoy poniendo porque parte de este modelo es la separación de las impedancias, por lo tanto lo vamos a considerar como elementos independientes. ¿En qué cambia aquí? Hay una relación matemática que nos dice que ahora la resistencia toma un valor de beta veces R minúscula E. ¿Okay? Y la fuente de corriente dependiente es beta veces la corriente de base. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la ventaja de hacer la implementación de este modelo? Pues la ventaja es de que se nos simplifica bastante desde el punto de vista del cálculo de las impedancias de entrada y de salida del sistema. Ahorita lo vamos a comprobar. ¿Sí? Bueno, entonces, siguiente acercamiento del modelo y último sería la incorporación de una resistencia de salida. En este caso, esta resistencia de salida estaría en función de la curva característica del voltaje colector emisor, que básicamente es esta. El modelo quedaría de la siguiente manera.
que de hecho es viene siendo el modelo final que estaríamos utilizando en estas sesiones. La fuente de corriente dependiente. Aquí lo extiendo un poquito más. ¿Sí? Y aquí entonces tendríamos otra vez las mismas terminales. ¿Sí? Emisor para la parte inferior, colector y base. ¿Sí? Aquí entonces tendríamos la resistencia beta veces R minúscula, beta veces IB para la fuente de corriente, RO minúscula, ¿sí? Y déjenme lo pongo otra vez. Aquí el cuadriculado verde nada más hace referencia a que pues lo que está dentro sigue haciendo referencia a lo que es el transistor, ¿sí? Es por lo que vamos a sustituir el transistor. Entonces en este caso, ojo, aquí RO, aquí hace referencia, RO hace referencia a la pendiente de esta región. Hagan de cuenta que yo agarro un zoom, ¿sí? Y lo agarro y lo pongo para acá, ¿sí? Esta misma eje o esta misma curva, ¿sí? Yo obviamente cambio aquí un poco la escala porque sabemos que esta región es casi una recta, pero vamos a ponerla así. Entonces lo que estoy determinando es pues un delta o un diferencial de la curva del voltaje colector emisor y el voltaje y la corriente de colector. Entonces aquí es delta de voltaje colector emisor y delta de corriente de colector. ¿Okay? En este caso, por lo tanto, la RO minúscula es el delta del voltaje colector emisor sobre el delta de la corriente de colector, ¿sí? Normalmente, dependiendo las hojas de datos, pero estas se puede aproximar para muchos de los transistores BJT como de aproximadamente 50 kilos, ¿sí? Entonces, prácticamente el modelo de resistencia emisor, ¿sí? Es este modelo que está aquí, ¿sí? Es el modelo con el que vamos a estar trabajando los modelos o las polarizaciones de AC para el transistor BJT. Para terminar nada más, el proceso de aplicación, el proceso de implementación conlleva un par de reglas, ¿sí? Entonces, bueno, estas las vemos en el siguiente video en la implementación de un ejemplo para el modelo RE.